si hay que definir el curso, entonces se podría definir un curso como de dos perspectivas. Uno, como una historia que no tiene un centro definido, por lo tanto es una definición bien extraña, trata de no definirse. Eh, y, ¿no es cierto?, el tema de cómo podemos enfrentar el tema de el, el olvido y la memoria. ¿Mm? Entonces, lo que quiero hoy día un poco es justamente definir la perspectiva del curso para poder después hablar del programa, porque el programa tiene una relación directa con esa perspectiva. Esto ya lo habíamos visto en el curso anterior. Yo hago una relación aquí con Harari, con Yuval Noah Harari, porque es un texto que está disponible, en fin, y además resume muchos otros, pero hay muchos sobre esto en términos filosóficos, es muy nietzscheano. Friedrich Nietzsche está muy acá, digamos, probablemente presente, y dentro de mi trabajo creo que también está con mucha, digamos, frecuencia. Y he puesto un poco a Borges, que es un autor extraordinario, para poder hacer un análisis al respecto. Más que entrar en temas de definición historiográfica y filosófica en un comienzo, que ustedes seguramente ya vieron en los cursos introductorios cuando empezaron esta carrera, yo quiero un poco situarlo en otra área, y por eso me metí con Borges. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando analizamos un curso, por ejemplo, esta historia contemporánea de América Latina, es cómo enfrentamos el tiempo actual con el pasado. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, en qué sentido lo contemporáneo lo estamos viviendo. Por lo tanto, es bien complejo definir el límite entre el estudio del pasado y el estudio del presente. Eh, y si uno sigue y probablemente ustedes habrán trabajado con Heródoto, la perspectiva de cuando se crea la historiografía como disciplina en la griega antigua, eh, es siempre un estudio del presente. O sea, los griegos siempre empezaron con el Peloponeso, digamos, con estudiando la guerra del Peloponeso para hacer una, una construcción historiográfica. Por lo tanto, eh, analizar la historia contemporánea es analizarse la propia historia, y ahí uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, en qué sentido se enfrenta con este tema de dónde está el centro de lo que uno hace. Y aquí, ¿no es cierto?, volviendo a Harari, puede ser bien relevante enfrentar, ¿no es cierto?, lo que se llama la falacia de la retrospectiva. ¿En qué sentido asignamos un sentido a la historia guiados por una suerte de fatalidad histórica? Es decir, como que las cosas debieran ocurrir. Eh, y miramos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el estallido social del año pasado como algo fatal, digamos, que debió haber ocurrido porque las sociedades frente a cierta situación, ¿no es cierto?, eh, terminan enfrentándose de la manera que se enfrentó. Eh, Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con tratar de explicar las causas de un fenómeno a partir de lo que se llama esta idea de fatalidad histórica, algo que debió haber ocurrido y que no tenía otra posibilidad de ocurrir. Es un poco la perspectiva. Y esto, ¿no es cierto?, está muy relacionado con las visiones deterministas de los acontecimientos, en el sentido de que reducimos todo lo que explica un acontecimiento a fuerzas biológicas, ecológicas o económicas, como dice Harari. O sea, debió haber ocurrido porque eh, eh, se daban todas ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que esto ocurriera. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la historia en retrospectiva eh, parece, ¿no es cierto?, que era inevitable que ocurriera de una manera como ocurrió. Eh, y por eso, ¿no es cierto?, una posibilidad para enfrentar este problema. El problema en el fondo es cómo enfrentar la fatalidad histórica, cómo tratar de explicarse un acontecimiento, como lo vamos a ver acá en este curso, sin necesariamente recurrir a una fatalidad histórica, sin necesariamente decir esto es lo que debió haber ocurrido. ¿Mm? Eh, y cómo enfrentar esta falacia de la retrospectiva. Una manera, ¿no es cierto?, es explicarnos el cómo de los acontecimientos, sino el por qué ocurrieron. Es decir, eh, explicarnos cómo ocurrió el desenlace de lo que llevó, ¿no es cierto?, al llamado estallido social, y no tanto por qué ocurrió.
yo creo que ambas preguntas son importantes, obviamente, pero em, el cómo no retrotrae, ¿no es cierto?, a aquellos elementos posibles para reconstruir una serie de acontecimientos que llevaron de un punto a otro. Em, el por qué es encontrar las causas que explican, ¿no es cierto?, un acontecimiento frente a todos los otros acontecimientos que pudieran haber ocurrido en el momento. Y por eso que puede ser muy determinista, porque uno dice, esta es la causa final que explica un acontecimiento y que ordena, ¿no es cierto?, toda la historia vista en retrospectiva desde el presente. Lo que acá se propone al buscar el cómo es mostrar los innumerables elementos que pudieron haber estado involucrados para que un acontecimiento se diera. ¿Por qué ese acontecimiento se dio de una manera y no de otra? Eso se puede dejar al azar, se puede dejar a la propia interpretación que hoy día hacemos, porque nosotros buscamos también las fuentes documentales que nos permiten explicar algo porque ya tenemos una respuesta prehecha. O sea, cuando uno tiene una visión determinista, ya supone que algo ocurrió por un motivo, por lo tanto va a buscar las fuentes documentales y va a buscar la historia y la investigación historiográfica para probar esa causa que uno considera más relevante. Si uno explica el cómo, ya no está tan centrado, por eso es una historia sin centro, en un acontecimiento específico que explica el resto. Por lo tanto, uno tiene más libertad para construir el abanico de elementos que pudieron haber estado involucrados al momento de que se desarrolló ese acontecimiento. Entonces, en resumen, eh, cuando uno hace investigación historiográfica, se enfrenta inevitablemente a la falacia retrospectiva, es decir, que desde el presente uno dice, ¿no es cierto?, que algo ocurrió porque era inevitable, porque era lo único que pudo haber explicado un acontecimiento. Y esa explicación retrospectiva inevitablemente está teñida, está circunscrita a lo que se llama una explicación determinista, y que uno tiene una respuesta previa, uno tiene una visión de la historia que dice que bajo ciertas circunstancias ocurren algunos fenómenos, y por lo tanto, cuando uno hace la investigación historiográfica sobre ese fenómeno, uno va a buscar ese porqué en esos acontecimientos. La perspectiva que yo les propongo, y que es la que trabajamos también en nuestros propios proyectos de investigación, eh, es, ¿no es cierto?, explicarnos el cómo ocurren las cosas, qué elementos son los que estuvieron involucrados para que un acontecimiento pasara de un punto a otro, pero sin tener tan claramente una fijación tan clara en el acontecimiento que lo gatilla. Eh, y ahí, ¿no es cierto?, uno deja el espacio para el azar, por ejemplo, que efectivamente en la historiografía nunca está muy presente. Nosotros no podemos estudiar prácticamente, nos cuesta mucho el fenómeno del azar en la historia, de la casualidad. Nosotros no leemos un libro que nos dice, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa se dio por una casualidad, ¿no es cierto?, sino que más bien estamos buscando causalidades. Hay un tema filosófico también respecto de cómo se estudia el azar. Si uno estudia el cómo de las cosas y no el por qué, puede darse el espacio para entender el azar, por ejemplo. Y qué cosas ocurren en algún momento azarosas y que, vistas en retrospectiva, ese azar siempre se pierde, porque como uno tiene la fijación en explicarse algo de manera que explique el por qué, el azar siempre se diluye. Me siguen, no sé si tienen alguna duda sobre esto o alguna cosa que agregar sobre lo que he estado mencionando. Espero que hayan leído el texto Harari, porque el fragmento que yo les puse en el programa. Vamos a hablar después de los textos, ¿no? Pero estoy tratando de entrar al curso con esta perspectiva, em, digamos, entre filosófica y también metodológica sobre el enfoque de la clase. No sé si tienen algo que agregar. Bueno, entonces tenemos que la corriente
que más bien analiza los fenómenos por el cómo y no por el por qué, nos da la posibilidad de abrirnos el espacio de análisis, ¿no? Eso es lo primero que quería mencionarlo. O sea, nos abrimos el espacio de análisis si no estudiamos tanto el porqué de las cosas. Em, Eso está claro, ¿no? ¿Pudieron leer el texto de Harari? ¿Alguien Sí, lo pudo, sí, lo pudieron revisar? ¿Mm? sí. Sí, ¿Les quedó alguna impresión especial de esa perspectiva? ¿Qué posibilidades tiene o lo ven impracticable? Que se complica cuando empieza a agregar el tema de los posmodernismos, por ejemplo. Onda, creo que cuando empieza a agregar esos elementos, como que la problematización se hace más complicada todavía. Porque ya te hace como una desconstrucción total de la cultura y de todo lo que tiene que ver con el determinismo de qué esta lleva en la sociedad, de por qué se eligió la cristiana por sobre otras para el Imperio Romano y cómo esta perdura hasta los días de hoy. Y luego como que descarta el posmodernismo o descarta ideas de Nietzsche, entonces como que quedo medio a la deriva al final del texto. Anda. No, no logro como sacar una idea completa. Y eso es muy bien, porque si un texto a uno lo deja a la deriva, esa es mi perspectiva personal, y no logra construir algo completo, se cumple un buen objetivo, porque significa que te incita a pensar, a ponerte en una situación de tratar de solucionar un problema que en parte es filosófico, y eso está bien, eso creo que está bien. Aquellos textos manuales medias bíblicos que te entregan todas las respuestas, evítenlo, por favor. Bueno, léanlo, por favor, pero no les crean mucho. Si estamos grabando, así que me hago cargo de mis dichos. eh, eh, Aquellos que te dicen todo como debe ser y que sale todo muy claro, tengan desconfianza. Aquellos textos que a uno lo dejan medio complicado porque no le dan una respuesta real y uno tiene que buscarlo por sí mismo o por sí misma, eso creo que son más útiles, pienso yo. Eh, ¿Alguien más le causó algo especial este texto, este fragmento del texto de Harari? Bien, el tema entonces es que yo les ofrezco esa posibilidad, no tienen por qué tomarla ni mucho menos, y no, es simplemente quiero tirar las cartas sobre la mesa. Y una de las cartas en este sentido es tratar de hacer un esfuerzo por un curso de historia contemporánea para no pensar que las cosas ocurren porque hay una suerte de fatalidad histórica que las explica, sino tratar de abrirse a la posibilidad de muchos acontecimientos, de una serie de elementos, ¿no es cierto?, que se pudieran haber dado en un momento para poder explicarse un fenómeno, como lo vamos a ver acá en este curso. Eh, un segundo problema que tenemos que enfrentar acá y que es parte de esta parte introductoria al curso, tiene que ver cómo enfrentamos nuestro tiempo con el pasado, eh, es cómo definir los nodos de lo contemporáneo. En la medida en que nosotros definimos estos puntos eh, nodales, estos puntos que entrelazan otros puntos, podemos, ¿no es cierto?, situarnos después en el pasado. Esto tiene un punto de partida bien concreto que dice lo siguiente: para poder estudiar historia, para poder estudiar el pasado, uno tiene que tener claro el presente. Si nosotros no somos anticuarios o anticuarias, no somos personas que nos interesa el pasado porque por una suerte de nostalgia o algo así. Bueno, ocurre también, pero no es el objetivo, por lo menos desde mi punto de vista. Estudiamos la historia porque estamos en el presente y por lo tanto tenemos que tener claro cuáles son los problemas del presente que nos permiten, ¿no es cierto?, después mirar estos acontecimientos del pasado en este cúmulo de elementos caóticos que de pronto uno ve. Entonces, un curso de historia contemporánea debe plantearse el problema de cuáles son los elementos que están eh, conflictuando el mundo en el cual estamos viviendo. Y aquí yo he puesto algunas cosas, este Power después lo voy a poner a todo esto en mis cursos, que uno podría considerar. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, la aceleración de los cambios. Desde fines del siglo XIX y sobre todo en esa época, ¿no es cierto?, y estamos viviendo una aceleración de cambios en la historia
según tenemos registro, mucho más rápida de lo que podríamos haber visto en el periodo anterior. Es decir, ahora hay mucha diferencia entre una generación y otra. La generación que vivió la gente en el siglo, hablando de la historia europea, probablemente siglo XVIII, siglo XVII, qué sé yo, por varias generaciones los cambios no eran tan grandes, por lo tanto un abuelo podía decirle perfectamente a un nieto cómo se desarrollaba el mundo y qué había que aprender. En este momento los cambios son tan grandes que ocurre todo lo contrario. Es el nieto el que le dice al abuelo cómo moverse en el mundo. En este momento de pandemia donde hemos tenido que pasar al mundo digital de una manera drástica y completamente, digamos, eh, explosiva, casi de un día para otro, ¿no es cierto? Muchas personas han tenido que situarse en el mundo digital y siendo mayores han sido ayudados por sus nietos, por sus hijos, por gente más joven, que le cuente, digamos, cómo poner una página en YouTube. Yo también tuve que aprender a poner páginas en YouTube, no lo había hecho antes. Hacer un canal de YouTube, por ejemplo, cómo utilizar las redes sociales, en fin, ese tipo de cosas. ¿M? Entonces, la aceleración de los cambios es muy grande. Por lo tanto, ocurren cambios eh, muy rápidos en menor periodo de tiempo. Por eso se llama aceleración, porque los cambios ocurren cada vez más rápido en un tiempo eh, más corto. Otro elemento que también está ocurriendo, que es un nodo de lo contemporáneo, según la perspectiva que aquí se maneja en el curso, tiene que ver con el tema del mundo urbano, cómo se construye el mundo urbano. Vamos a ver en este curso cómo el, al inicio del siglo XX la mayor parte de la población vivía en sectores rurales y a fines del siglo XX o a comienzos del siglo XXI que estamos viendo hoy día ocurre un fenómeno completamente contrario. La ciudad va a construirse a una escala antes no conocida, donde pueden vivir, ¿no es cierto?, prácticamente más de la mitad de la población de un país, como el caso de Chile, en un solo lugar, como es Santiago. Eh, las escalas han cambiado, la dinámica de la concentración cambia y eso es un fenómeno que hay que entender como un fenómeno del mundo contemporáneo o a partir del siglo XX. De hecho, problemas de hoy día, del día de hoy, como enfrentados como el tema de la pandemia, se hacen muy complejos porque las ciudades están construidas para que nosotros vivamos en grandes grupos. Es una escala de grandes grupos. La economía funciona si la gente llena los malls, los colegios funcionan y las universidades de forma masiva, con salas de clase de 100 personas. Eh, el transporte público es masivo, donde uno va, no solamente en Santiago de Chile, en todo el mundo donde existe transporte público en una urbe, la gente va en las horas punta eh, muy, digamos, cercana una de otra. Eh, los espectáculos de entretenimiento también son masivos, los estadios, en el caso del deporte, o el rock, en el caso de la música, digamos, son para llenar lugares, ¿no es cierto?, muy grandes. Entonces, el tema de la escala es bien importante porque nosotros en este momento estamos enfrentando una pandemia y un contagio tal que se está tratando de evitar vivir a escala de masividad. Y es prácticamente imposible que uno, a no ser que uno viva enclaustrado como estamos ahora en este momento. Entonces es un fenómeno que ahora lo estamos viendo muy claramente con la pandemia y nos damos cuenta que no podemos vivir, no podemos hacer nuestra vida si no es en una escala de masividad. Entonces, eso es un fenómeno que hay que discutir, tiene que ver con la construcción del mundo urbano. ¿Cómo construir una ciudad a escala humana, como se dice? A una escala no masiva, cuando el fenómeno contemporáneo va por el otro lado. No tiene que ver solamente con el capitalismo, con el neoliberalismo, que es un fenómeno que lo acelera, evidentemente, porque se da también en aquellos países que son comunistas o que no tienen un régimen capitalista, sino que tiene que ver con el fenómeno contemporáneo. Y lo otro es el tema de la aldea global, como lo decía McLuhan. ¿M? ¿En qué sentido estamos conectados a una aldea que nos globaliza o una globalidad que nos transforma en aldea al mismo tiempo? Eh, ¿A cuántos alumnos hay en este momento? Hay 33 personas. 33 personas, eso me cuenta a mí, parece, ¿no? Sí, como participante,
que estamos vinculados en este momento y que probablemente estén a distancias físicas, digamos, bastante grandes. No sé, ¿hay alguien que esté fuera de Santiago acá? ¿O están todos en Santiago? ¿Hay alguien fuera de Santiago? Sí, sí, hay gente fuera de Santiago. Yo en Viña. Y nosotros la semana pasada estuvimos en un congreso, yo estaba acá en Santiago y había otro colega en la India, y imagínense el horario, y otro en Francia, y estábamos haciendo una conversación y lo trabajamos así, como si estuviéramos en el mismo lugar, estamos todos en nuestras casas, digamos, o Valle, dice acá Manuel. Me imagino que habrá gente fuera, no solamente fuera de la urbe de Santiago, fuera un poco dentro de la región metropolitana. Entonces estamos en una aldea que es global, que es globalizada, pero nos transforma en aldea también porque nos acerca a espacios locales desde la globalidad, una cosa un poco contradictoria. Podemos hacer reuniones ahora como en nuestro laboratorio de Historia de la Ciencia y participa gente de distintas partes del mundo prácticamente y gracias, ¿no es cierto?, a los medios tecnológicos que nos lo permiten, digamos, en términos concretos. Entonces, estamos en una aldea global, estamos en un fenómeno tal que nos situamos desde nuestra perspectiva de lo que se llama lo local, o sea, lo local global al mismo tiempo, y eso es un aspecto que comienza a fin del siglo XIX con la creación del telégrafo, con la creación después de la radio, de la máquina de escribir, ¿no es cierto? Curiosamente, que también juega un papel acá, y después va a terminar con lo digital, que es lo que estamos viendo hoy día, pero es parte del mismo fenómeno técnico, que yo lo trabajo, por eso me interesa a mí como fenómeno historiográfico. También dice Manuel Castell que estamos en una sociedad red, es decir, que es una sociedad que se construye en redes, con redes asimismo conectadas entre sí. Esta es una red como la que estamos viendo ahora, trabajando, pero uno está en distintos tipos de redes. No solamente porque ustedes tienen páginas probablemente en Facebook, en Instagram, o ven Twitter, o se conectan a través de redes de WhatsApp o Telegram, sino porque estamos construidos en base a elementos de vinculación paralelos y simultáneos con distintas redes. Vamos a mirar un poco esa perspectiva en este curso, no tanto porque, pero sí, pero vamos a ver cuando veamos los medios de comunicación, porque tiene que ver un poco con lo que plantea Manuel Castell. Yo tengo los textos, si a ustedes les interesa, me pueden escribir, y no está dentro del curso, pero lo podemos sacar algunos artículos, cosas, textos que estén en castellano, si no leen inglés, para poder también considerar estas perspectivas de nuestro tiempo contemporáneo. Lo otro que dice Ulrich Beck es que estamos en la sociedad del riesgo, estamos enfrentados constantemente a un riesgo, no solamente riesgos socioambientales, que son los que más conocemos, como el que tiene que ver con el cambio climático, el riesgo de quedar sin agua, el riesgo de quedar de un calentamiento, digamos, excesivo o un aumento, perdón, excesivo inédito, perdón, de la temperatura, etcétera, sino también a riesgos enfrentados al mismo sistema de escalas nuevas y al mismo sistema de la aldea global, o sea, retomando un poco la anterior. Si en el siglo XVI una epidemia, ¿no es cierto?, se circunscribía a un espacio reducido y solamente se vinculaba, ¿no es cierto?, al espacio que podían dar los medios de comunicación de la época, por lo tanto una pandemia se podía trasladar a Europa y podía matar a millones de personas o miles de personas en Europa, pero mantenerse ahí. En este momento el riesgo de una aldea global hace que cualquier virus que no tenga, ¿no es cierto?, un tratamiento como una vacuna, se expanda rápidamente a nivel global. Lo estamos viviendo hoy día. De hecho, estamos sentados acá en nuestras casas cada uno, y no en la sala que está definido el labulario no sé cuánto que tendríamos clases en forma presencial en la universidad, justamente por eso. Entonces estamos enfrentados a ciertos riesgos. ¿Cuál es la vida de las personas? Siempre hemos vivido con riesgo, pero la sociedad del riesgo es una sociedad que se construye de esta manera. Y Ulrich Beck lo pone. Y finalmente, ¿no es cierto?, entre otros temas, porque hay miles de temas que uno podría considerar, estamos en la era del antropoceno, en el momento en el cual por primera vez podemos tener un registro científico
de que lo que altera y cambia, ¿no es cierto?, la situación del planeta es el ser humano. No es el Holoceno, ¿no es cierto?, donde juegan otros elementos, factores, digamos, de cambio climático, sino es el ser humano. Y lo podemos mirar. Paul Crutzen lo pone, ¿no es cierto?, como un término del antropoceno, que es una superación del Holoceno, que es el periodo que estamos viviendo en términos geológicos, son aspectos geológicos, en fin. Entonces, ¿cómo definimos lo contemporáneo en base a estos elementos? ¿Hay otro elemento más que no he puesto acá que ustedes consideran que también es relevante para entender este nodo de lo contemporáneo? Si les preguntara cuál es los problemas del mundo contemporáneo o el elemento que agrupa a otro, ¿qué dirían ustedes, aparte de los que yo puse ahí? ¿O están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? A lo mejor que, pucha, a lo mejor un poco sentimental, pero así como lo hablaba Martin Luther King, que aún, aunque sea una aldea global, él no lo habla en estas palabras, por supuesto, aún no aprendemos a vivir como hermanas. Onda, es una aldea global sumamente conflictiva, que está en constante conflicto, está en guerra, y yo creo que ese es uno de los problemas de la modernidad, que, bueno, que acompaña a la humanidad desde siempre. La guerra, que por, ya sea por ideologías, por terrenos, por economía, por incluso guerras pasionales. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que tenemos, esa disonancia entre las ideas que nos ponen en conflicto. Ahí está un poco el tema del riesgo, porque podemos mirarlo, gracias por tu participación, por el tema de la violencia. Podemos mirarlo un poco de esa manera, y la deshumanización. Eh, la violencia como un medio, la violencia como un medio, por ejemplo, de control de género, por ejemplo, que lo vemos lamentablemente claramente hoy, en estos días. Se pueden mirar también lamentablemente en el pasado con todo lo que tiene que ver con el femicidio, por ejemplo. O sea, ya nos hablamos de crímenes pasionales, eso quedó atrás, probablemente, definitivamente. Pero sí, ¿no es cierto?, de la violencia que ejerce el varón en contra de la mujer para la posesión de una persona, digamos. La, la, el, el ejercicio de la violencia, o el ejercicio de la violencia lo vamos a ver acá en términos políticos. Cómo la violencia es el factor que explica, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir una plataforma política a partir de la violencia. Y un tema que nosotros debemos enfrentar no lo puse acá, pero con mucho interés, porque es un tema muy complejo que lo vivimos ahora. Lo otro que rescato a su compañero que dijo tiene que ver con la deshumanización. ¿En qué sentido también esta aldea global y estas redes que se construyen tienden a deshumanizarnos porque nos contacta cada vez menos con personas? Vamos a ver después lo que dice Nicolás, pero con personas, en el sentido de que todo ya lo hacemos con máquinas, digamos. Entonces, si ustedes recuerdan a sus abuelos, quizás lo habrán escuchado, sus padres, eh, pero quizás sobre todo sus abuelos, yo lo pienso en mis padres, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa idea de que uno conocía a las personas con las cuales se contactaba, iba al banco, sabía quién era el cajero, o iba a comprar ciertas cosas, o si tenía un problema y uno pagaba la cuenta de teléfono en algún lugar, conocía, ¿no es cierto?, a la persona que le pagaba, etcétera. Estoy pensando en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora todo se hace en forma digital, si uno tiene una dificultad, uno habla con una máquina. Si uno necesita hacer un trámite, digamos, lo hace también con máquinas. De hecho, estamos haciendo esta clase de forma digital y probablemente es algo que muchos quieran continuar después de esta pandemia. Eh, ¿Qué diferencia hay entre tener una clase digital como la de hoy día y estar todos en la sala de clase en este momento? Que las 30 y tantas personas que están ahora en clase estuviéramos sentados en un lugar. Eh, ¿Es más deshumanizante esto que estamos haciendo ahora que vernos cara a cara y estar ahí en contacto? Eh, es un elemento que uno podría considerar. Eh,
Nicolás dice que el tema, asumir el tema plurinacional, algo más dice, algo más allá de la mera etnicidad. Vamos a verlo en este curso porque uno de los temas de trabajo del curso, que tiene que ver con el tema de lo étnico. ¿Cómo definir? Nosotros vimos el tema de la nación en el siglo XIX, que era un poco en esto de construcción de identidad. Pero ¿cómo construir la etnicidad frente al tema de la nación? Es decir, ¿cómo construir identidad? La identidad frente a la idea de una identidad única para un grupo en relación a identidades múltiples, que uno sea parte de distintos tipos de identidades. ¿Qué significa ser mapuche en el siglo XXI? ¿Es lo mismo que el siglo XVI? No vamos a ver el tema mapuche, quizás el tema étnico sí, tratamos en este curso de no mirar Chile porque es un curso de historia de América, pero si es necesario lo podemos revisar o todos pueden trabajar sobre eso. Pero ¿cómo se define lo étnico en el siglo XXI? ¿Sí? Hay que pensar que los aymaras, los mapuches deben vivir como el siglo XVI, y deben hablar solo sus idiomas, que no son los mismos del siglo XVI, es decir, el mapuzungún del siglo XXI probablemente no tiene nada que ver con como tampoco el español, ¿no? Con el del siglo XVI. Si son mapuches, deben vivir en la Araucanía. La mayor parte de los mapuches, según los censos, viven en Santiago, los que se declaran de origen mapuche, digamos. Entonces, el tema de la Araucanía significa que deben vivir como comunidades bajo sus propios parámetros. Nosotros hemos visto el tema de Bolivia, por ejemplo, que los parámetros, si uno respeta los parámetros plurinacionales y la etnicidad, en términos políticos, por ejemplo, eso tiene un enorme costo en términos de igualdad de género, por ejemplo, que se ha visto para el caso de Bolivia. Porque la manera si uno respeta la manera de construir la política y el poder según los criterios comunitarios, solamente son hombres los que participan en la política, no mujeres. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad que busca el equilibrio de género entre hombres y mujeres para que participemos por igual y que tengamos incluso políticas de cuota, que yo estoy de acuerdo, debiéramos respetar que si el mundo cualquiera, no estigmaticemos, tradicional X, las mujeres no participen, debemos de considerarlos como parte de su tradición cultural. En Europa se ha discutido mucho la intervención, ¿no es cierto?, a las mujeres, digamos, de ciertas sociedades que vienen de otros lugares y que ocurren, ¿no es cierto?, con gente que vive, ¿no es cierto?, en Europa y se debe asumir como un criterio de lo étnico, por ejemplo, que no pueda mostrar su cabello, eh, o que tenga una intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres para extirparles partes de su cuerpo para que no sientan placer, por ejemplo. Debemos aceptarlo como parte de una etnicidad y de respetar los criterios comunitarios o debemos plantearnos qué significa ser mapuche, qué significa ser aymara, qué significa ser lo que sea, digamos, en el siglo XXI. Es un tema que también es parte de lo que de alguna debiera pensar como parte de la historia contemporánea. Acá yo puse que más allá hay que pensar la contingencia, pero tratar de sobrellevar la contingencia, no hacernos esclavos de la contingencia, pero sí tratar de entender lo que está ocurriendo en el momento en que uno está trabajando. Y mirar los problemas que nos aquejan. Yo puse aquí algunos: cambio climático, transición a una ciudadanía de derechos sociales, es decir, que no solamente los derechos estén establecidos como algo en la palabra, sino que efectivamente se hagan cumplir, como el derecho al agua, en fin, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la igualdad salarial entre géneros, por ejemplo, que está el tema de la desigualdad de género, el tema de lo étnico y las brechas digitales que hemos visto ahora que han quedado en evidencia. Este fenómeno que estamos viviendo hoy día de emergencia, de pandemia, deja en claro cómo son los países. Y eso es algo que lamentablemente ocurre, pero es necesario enfrentarlo. Y una de esas evidencias en el caso de Chile, aparte de la enorme desigualdad sociales que existen y también desigualdad de género, son las brechas digitales. En este momento que estamos en la clase, no todos están teniendo el mismo acceso a Internet. Y por eso es que a ustedes les resulta importante que se grabe esta clase, porque algunos probablemente no puedan entrar. No todos tienen un computador para sí mismo o sí misma y tienen un buen acceso a Internet en sus casas.
Yo veo que algunos están acá, según puedo ver, en este momento conectados por sus teléfonos. Otros estarán conectados por banda ancha, no lo sé. Pero hay una brecha digital que hace que la desigualdad, ¿no es cierto?, se exprese. Bien, a partir de estos nodos construimos, acá dice un entrelazamiento temporal, más allá del ídolo de los orígenes, es decir, no buscar el origen como último para explicar el tiempo contemporáneo, pero más acá de una visión de corto plazo, tenemos que tratar de hacer una especie de equilibrio entre lo que buscamos olvidar y lo que tratamos de recordar. No sé si hay algo que quieran agregar hasta acá. Veamos el programa antes de pasar con lo otro, digamos, para que un poco que quede en evidencia esto. Bueno, este es el programa de asignatura. ¿Están viendo el programa, no es cierto? Sí. Sí, ok, gracias. Yo lo puse ahora en un curso porque le hice pequeñas modificaciones. Y estamos tiene tres partes, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo ahora. El método, ¿no es cierto?, de trabajo, que son los ejes temáticos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo los ejes temáticos organizan la discusión. Estamos viendo una perspectiva un poco, qué es lo contemporáneo, la historia sin centro, que aquí está el texto de Harari. Y algo que va a ser muy extraño para ustedes, para entender la relación entre la memoria y el olvido, recurrir a Jorge Luis Borges, que es un autor que yo admiro mucho y que probablemente el hecho de que no haya obtenido el Nobel demuestra su gran valor como escritor. Y yo quiero hacerle un ejercicio un poco extraño, de no situarlo en la bibliografía típica sobre el tema de la filosofía y la historia, en fin, para entender el tema de la memoria y el olvido, lo podemos ver, sino tratar de hacerlo a través de la literatura, porque la literatura tiene mucho que decirnos y a veces en la historiografía nos olvidamos un poco de eso. Y vamos a ver ese tema de la memoria y el olvido en un rato más a partir de dos cuentos de Borges. Y tiene dos grandes ámbitos de trabajo. Uno, cómo se inserta culturalmente América Latina en un fenómeno global. La historia global es parte de lo que vamos a revisar todo el tiempo. Y cómo se inserta políticamente América Latina en este fenómeno global. Y la inserción cultural, que también es político y económico en el fondo, pero bueno, trata de encontrar acá un punto de entrada, tiene que ver cómo pasa América Latina de una sociedad rural a una sociedad de masas, que es lo que estamos viviendo hoy día, que es lo que estamos viviendo, de hecho, enfrentado al tema de la pandemia, tiene que ver justamente con las dificultades que tenemos viviendo en una sociedad de masas. Probablemente aquellas sociedades rurales más aisladas tengan menos conflicto con el tema del virus y la transmisión del virus que una sociedad de masas como la que vivimos ahora. No es raro, si ustedes lo piensan, que aquellos lugares que tienen las ciudades más grandes, los países que tienen grandes espacios urbanos, o aquellos países en general, se dan la transmisión del virus, del coronavirus mayormente. Vamos a mirar un poco este cambio de una sociedad rural a una sociedad de masa. Y para eso, ¿no es cierto?, yo les propongo mirar los medios de comunicación. Primero la música, la televisión y el cine, como cambios sociotécnicos que permiten entender la construcción de la sociedad de masas. O sea, la sociedad de masas se construye, lo vamos a ver acá, a partir del fenómeno sociotécnico de los cambios en los medios de comunicación. Es una propuesta, digamos. Ustedes pueden, también veremos otra que evidentemente tiene que ver con la economía, con el hecho de que se traslade, ¿no es cierto?, la industrialización traslada la economía como centro de interés a las urbes, etc. Y eso también es un fenómeno que es evidente, pero yo quiero verlo un poco más del fenómeno que nos trabaja mucho acá, que son los medios de comunicación. Y pasar de los medios de comunicación de masas a lo que Byung-Chul Han llama el enjambre. Cómo vivimos ahora en los medios contemporáneos digitales, aislados y conectados al mismo tiempo. En este momento estamos todos conectados, todavía hay 34, se sumió uno más, o una más, pero estamos todos desconectados al mismo tiempo. Estamos conectados desde nuestros propios espacios como aldeas globales. Entonces, miremos un poco esa perspectiva de cómo pasar de una sociedad de masas a una sociedad del enjambre, cuál es el papel que juegan los medios digitales acá, podemos mirarlo. Esto es un curso de historia contemporánea, o sea, lo miramos hasta hoy día, digamos, prácticamente, este fenómeno. Lo otro, ¿no es cierto?, son algunos puntos nodales que permiten entender la institución política de América Latina según lo ha trabajado la historiografía. Uno es el gran impacto que tienen las revoluciones, es decir, desde la Revolución Mexicana, pasando por la Revolución
cubana, el siglo XX, ¿no es cierto?, nos muestra la revolución como una manera de construir cambios políticos, digamos. Entonces, mirar eso también pues tiene cierta importancia para ver cómo se han interpretado. Hay algunos elementos que han articulado la construcción de América Latina que tiene que ver con el antiimperialismo, sobre todo contra Estados Unidos, no de otro imperialismo, ¿no? Y también la construcción de lo latinoamericano frente a la diferenciación de lo sajón. Después está el tema de la ciudadanía frente a dos elementos. Cómo la ciudadanía va a transformarse de una ciudadanía política, en términos del ciudadano del siglo XVIII, en fin, quien tiene derechos, a una visión de los derechos sociales. Es decir, el ciudadano no es, o la ciudadana no es solamente aquella persona que tiene la posibilidad de votar cada cierto tiempo, sino que tiene en tanto ciudadano derechos a vivir, por ejemplo, en un ambiente libre de contaminación, de no discriminación, de no diferenciación de género, por ejemplo. Otro es la ciudadanía y la etnicidad, como comentaba su compañero, Nicolás. Cómo entender lo étnico en relación al ciudadano. La noción de ciudadano, desde el siglo XVIII, y uno lo puede ver en la filosofía de la Ilustración, tanto en la filosofía alemana como Kant, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que es los filósofos de la Revolución Francesa, Montesquieu, Rousseau, etc. La ciudadanía tiene que ver con un concepto universal, y lo étnico tiene que ver con un concepto particular, local. Entonces, ¿cómo se puede ser al mismo tiempo ciudadano en términos universales, manteniendo un componente local, que es lo étnico? Eso hay un aspecto que hay que discutir que tiene que ver un poco con lo que les mencionaba anteriormente, de cómo construir una ciudadanía que respete lo étnico, pero que lo étnico no pase a llevar lo universal, ciertos parámetros universales, por ejemplo, en términos de discriminación. Y finalmente un tema que es muy relevante y que ha generado mucho debate y tiene que ver con la ciudadanía y género. ¿En qué sentido se debe salvaguardar, ¿no es cierto?, que el género sea un fenómeno importante para entender la participación ciudadana, o de qué manera las dificultades se dan, ¿no es cierto?, para un género, no para otro, en términos de expresión también de derechos, en términos ciudadanos. ¿Hay algún tema que ustedes creen que debiera estar en el curso y que no aparece tan claramente según miran el programa? Mirándolo ahora. Pueden tener tiempo para decirlo después, pero mirándolo ahora, en este momento. ¿Hay algún tema que echen de menos? Digamos, yo no tengo una visión canónica de la historia, por lo tanto, no creo que hayan temas que deban estar siempre, sino que se van construyendo desde el tiempo presente. Por lo tanto, un curso del 2020 no es lo mismo, aunque sea del mismo tema, que el curso del 2018. ¿Hay algún tema o algún problema que ustedes no ven en el programa que les gustaría que debiera, o creen ustedes que debiera estar? Nicolás dice acerca de la vida privada. Tú dices la relación entre lo privado y lo público, o una historia de la vida privada. Ambas. Claro, en el tema de la vida privada aparece en la parte de la sociedad de masas, o la parte de este fenómeno de la sociedad de masas al enjambre, y también el tema de género. La noción de lo público, que es una noción universal, digamos, construida en Europa en realidad, no es universal, está asociada, ¿no es cierto?, también con el género masculino. O sea, el hombre es el que da discurso, el varón es el que es científico, el varón el que se muestra, ¿no es cierto?, como el líder político, el rockstar, etcétera, y la mujer se le deja un espacio más bien de lo privado, porque cuando uno busca, por ejemplo, en las fuentes documentales, para el siglo XIX, por ejemplo, va a encontrar mucho más documentos en el ámbito privado en la mujer que respecto a lo público, por ejemplo, cartas, diarios de vida,
retrato, digamos, de mayor mundo intimidad o privado. Y es un fenómeno que es de discriminación, por lo tanto, se construye, ¿no es cierto?, esa forma de registro porque no hay otras opciones. Pero cuando hablamos de sociedad de masas, también se pierde el espacio de lo privado en la medida en que la gente tiende a poner su espacio privado en el ámbito de lo público. Y eso es algo, un fenómeno muy contemporáneo. La gente por Twitter o por todas las redes sociales digitales come, ¿no es cierto?, una torta y dice estoy comiendo torta y saca una foto. Después pone sus sentimientos personales en Facebook y dice me siento mal, me siento bien, pone toda su rabia, digamos, en donde sea, o su alegría. Nosotros, Han lo dice, muy curiosamente, tenemos un momento en el cual las personas no están obligadas a autoespiarse, pero lo están haciendo todo el tiempo. Ya no necesitamos un sistema de espionaje como la KGB o como el FBI que espía a las personas, porque las personas de forma eh, sin ser de forma no coercitiva, lo hacen de manera entusiasta, ponen toda su vida privada en el ámbito de lo público. Ponen sus fotografías, ponen sus fotos de vacaciones, etcétera. Cuando los noticiarios, por ejemplo, quieren tener fotografías de una persona que cometió algún delito, cualquier cosa, digamos, que quieran destacar, eh, ¿por qué ponen esas fotos personales de las personas en vacaciones? ¿De dónde sacan esas fotos? ¿Dónde creen ustedes? ¿Me siguen? ¿De dónde sacan esas fotos? Esas fotos tan personales de gente en la playa, no sé. En las redes sociales. De las redes sociales, porque la gente tiende a poner todo, tiende a poner su vida privada en el ámbito de lo público. La vida privada desaparece prácticamente en el mundo actual, contemporáneo, en las redes sociales, como dice también Rebeca. En las redes sociales, muchos, por ejemplo, personas que han hecho, por ejemplo, un delito acá, que han robado cosas y después han salido al extranjero, después ponen el lugar donde están y la policía los puede encontrar porque queda todo un registro geolocalizado de esas personas. De hecho, en las redes sociales uno aparece como si fuera un espacio de lo privado, pero es un espacio de lo público. Las personas creen que la fotografía, que lo que dicen, va a quedar reducido a un grupo pequeño, y no es así, queda muy amplio. Entonces vamos a mirar un poco lo público y lo privado en ese marco, pues, contestando a lo que había puesto Nicolás. ¿Hay otro tema más que ustedes busquen o que les interese que podría aparecer acá? Bueno, si a ustedes les parece pertinente un tema que no aparece aquí en el curso, me lo pueden decir después. Podemos mirarlo. Yo siempre estoy abierto a la posibilidad de interpretar las cosas que yo estoy trabajando acá con temas que les puede interesar o de poner temas nuevos, si es necesario, evidentemente se piensan. Veamos un poco la metodología. La metodología son ejes temáticos, conjunto de problemas históricos examinados desde una perspectiva transnacional y global. Siempre tratamos de mirarlo en términos globales, vamos a discutirlo en clases, sobre la base de lecturas seleccionadas, previamente leída por los alumnos, tenemos que generar un debate, una discusión. Y las lecturas tienen un plan. Esto yo ya lo puse ya en un curso, el plan de lectura. ¿Lo vieron? Sí, sí, está en un curso. Sí. Eso quería decirles también respecto de eso. Miren, les voy a mostrar eso. A ver si está por acá. Acá están viendo la historia contemporánea. Yo puse el material docente de una forma distinta, pero lo puse por temas. Inserción cultural, y aquí están los textos. Inserción política de América Latina, y aquí están los textos. Son los que vamos a usar como los que pueden eventualmente en clases como material de apoyo. La introducción, lectura general, que vamos a poner más texto. Voy a ir incluyendo más texto a medida que el curso va armándose. Y el programa y el plan de lectura, así lo puse. Es interesante porque está dividido y no está todo el registro de bla, bla, bla de todos los textos. ¿Ustedes lo ven así también?
¿Ven Profe. por tema los documentos o no? Sí, profe. Genial. Entonces, esto me gustó porque te permite ordenar mucho más digamos, el material que ustedes van a trabajar. Bien, eso quería saber. Bien, sigamos. Entonces, acá tenemos plan de lectura. Entonces, todos los textos, con excepción de el texto de Claudia Zapata, colega del departamento, y Bárbara Potas, de la Universidad de Colonia, están en PDF. Yo estos dos textos esta semana, no sé si un día alcance, pero de aquí al viernes, los voy a escanear, pues los tengo yo en mi casa. ¿Mm? Todo el resto de textos están en un curso y están en base organizados como en base a los temas que están puestos en un curso. Entonces, lo primero, estamos viendo hoy día la falacia de la retrospectiva, en fin, y por eso se estudia en Historia sin Centro. Y yo le puse a cada ámbito como saber, inserción cultural, un tema específico. Entonces, 7 de septiembre, ¿qué semana estamos? Esta semana. Estamos mirando esto. Y aquí ustedes pueden hacer clic y entrar al texto, que es un texto de Borges. Después, cuando vemos los medios de comunicación y masas, está el texto entre la página 31 y 47 de Martín Barbero. Después medios de comunicación y masas, lo mismo. Y después hay dos más, ¿no es cierto? Uno sobre la sociedad de audiencias y el tema del enjambre, que es un texto de Han que yo puse, hoy es 8, gracias, estoy medio perdido con los días, bueno, que yo puse, ¿no es cierto?, también como discusión. Y ahí sí, ¿no es cierto?, la ciudad, vamos a mirar un poco Sao Paulo, después, ¿no es cierto?, el tema de las revoluciones. Entramos por las ideas políticas, por ahí vamos a entrar al tema de las revoluciones, y también al interimperialismo y latinoamericanismo. Después, ciudadanía y derechos sociales, el texto de Lobato, ciudadanía y etnicidad, y ahí donde me falta, ¿no es cierto?, escanear el texto de la profesora Zapata. Yo quiero destacar el texto de ella porque es muy relevante este texto para la historiografía contemporánea y es una colega que trabaja en nuestro departamento de historia. Y es bueno destacar los trabajos de colegas tan relevantes, digamos, muy joven ella, además, ¿no? Entonces, esto lo voy a escanear. Y el texto de Bárbara Potas, con el que yo trabajé en la universidad, cuando estuve en la Universidad de Colonia en Alemania, también es importante porque es, ¿cómo se dice? Es un resumen también. Yo pongo una semana porque yo pongo el día de la semana, donde se inicia la semana. Por eso que no pongo el día específico de la clase, que tenemos martes y jueves. Por eso, a propósito. Y entonces, si ustedes miran, ya me perdí. Acá. Si ustedes miran el material docente, también está agregado, como dije, por Inserción Cultural de América Latina, Inserción Política, y ahí están los textos. Que ya he visto que lo han descargado ya casi todos, o muchos. Bien, así funciona este tema. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el plan de lecturas? ¿Qué quieran hacer? Si ustedes tienen otro texto que se vincule con los temas, lo pueden también poner como material de alumnos y decirme a mí para que lo podamos incluir. La metodología es que ustedes lean el texto y lo discutamos la semana siguiente. Yo sé que hay un número de páginas que nos pusimos de acuerdo y para ser sincero no la he contado, pero la idea es que ustedes vayan leyendo los textos a la medida que vayan avanzando la clase. Trato de que no sean tanta lectura. Aquí hay 2, pero son textos cortos en general. No son textos muy largos, son más bien paper, artículos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, no? ¿Sobre los textos? Bien, entonces, ya llevamos, no, ya ok, gracias. Ya llevamos una hora de clases. Una de las cosas que hemos conversado cuando se discutió el tema de
de cómo organizar este tipo de clases, que tuvimos varias reuniones con estudiantes, que fue muy bueno esto. Por primera vez en este departamento, yo llevo varios años ya acá en la Universidad de Chile, llevo 6 años, creo, 7. Se pudo discutir de una manera más directa sobre temas concretos que estamos viviendo como en el día a día de las clases, y eso es muy, muy relevante que lo podamos seguir haciendo. Es que este tipo de clases tiene una diferencia con respecto a las clases presenciales que es muy desgastante, tanto para ustedes como para nosotros. Por lo tanto, nosotros llegamos a un acuerdo que la clase iba a durar 1 hora cronológica, 1 hora de reloj, y después dejábamos un tiempo para preguntas, en fin, y entonces ya llevamos 1 hora, y lo que nos toca mirar ahora es el tema de Pierre Menard, autor del Quijote, y yo lo dejaría para la clase del jueves, y lo podemos, ¿no es cierto?, reunir con el texto. Si ustedes tienen tiempo, ¿no es cierto?, pueden leer también Funes el Memorioso, el texto de Borges. Los dos están puestos, tienen las páginas web donde lo pueden encontrar. Primero, ¿ustedes pudieron leer los textos de Borges? Bueno, ahí veo que Mario dice que algunos sí, no habrán tenido todo el tiempo de leerlo. No sé si lo han leído antes, si han leído Borges, a mí me gusta mucho, pero vamos a mirar en términos no literarios, sino que en términos historiográficos, una cosa muy rara. Vamos a mirar un texto literario para ver si nos sirve en términos de construcción historiográfica. Entonces, hagamos lo siguiente. Ya tenemos ya la descripción del curso, la literatura que vamos a trabajar, el enfoque. Podemos discutir del enfoque durante varios años, en realidad, pero lo podemos dejar hasta acá por ahora. El tema de la falacia de la retrospectiva, en fin, de los nodos del mundo contemporáneo, da para varios cursos, pero solamente esto es una parte introductoria. Y vamos a discutir el tema del olvido y la memoria, tratando de hacerlo a partir de Jorge Luis Borges, una cosa media extraña. Yo lo estoy tratando de practicar. Ustedes son conejillos de indias por primera vez acá. Ya lo hice una vez cuando estaba trabajando en la Universidad Católica con otro curso, pero hace algunos años. Pero quiero que lo pensemos ustedes como personas inteligentes van a sacar muchas ideas entretenidas de esta perspectiva, estoy seguro. Entonces, dejemos lo siguiente. El texto de Borges, tanto Funes el Memorioso como Pierre Menard, autor del Quijote, lo veríamos en la clase siguiente. Y acá voy a tener la grabación.